y de guerra santa, ¿no es cierto?, por las condiciones religiosas. En la de cruzada, la cruzada es sobre todo una guerra santa, ¿no es cierto? Thierman la considera una guerra de expiación, una guerra justa, además, porque por la recuperación de los lugares santos. Y representan un modelo de salvación a escala individual que encabezan los pontífices y que están dirigidos a un objetivo universal, que es el de la cristiandad, participando de él toda la cristiandad, digamos. Bueno, no sé por qué me apareciste de nuevo vos en pantalla. Porque se me colgó la cámara, no importa. Pero no quiero tocar nada. Ahora, si lo tomamos desde el punto de vista del discurso, que esto es lo que tal vez alguno haga, quiero que tengan en cuenta que en la Reconquista el discurso siempre se refiere a una territorialidad. En cambio, en la Cruzada, el discurso se refiere a una extraterritorialidad, porque los que vienen a la Cruzada son todos europeos, ¿no es cierto?, de afuera. Y además que los reyes españoles dieron a la Reconquista un aspecto de... la aprovecharon, digamos, para propaganda y le dieron un carácter político, en tanto que los papas no solo le dan carácter de propaganda, sino que también le dan un carácter para reforzar, un carácter religioso para reforzar la superioridad papal sobre el emperador, ¿no es cierto?, y sobre todos los poderes europeos. Y que con la cruzada también avanzó mucho la construcción del otro, la construcción, por un lado, de la idea del Miles Christi, que lucha contra los enemigos de la fe, desleales a Cristo, partidarios de quién es el enemigo de la cruz, de la ley de Cristo, los llama paganos, aunque en realidad no lo son, gente maldita, cultores del demonio. A su vez les recuerdo que los musulmanes llaman a los cristianos politeístas por creer en la Trinidad, ¿no es cierto? Ellos creen en un solo Dios, en cambio dicen los cristianos creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, o sea, 3 dioses según ellos. Y los cristianos van a tener ritos de purificación de todos los lugares musulmanes que van conquistando, porque los consideran contaminados del mal, es decir, que crean toda una serie de rituales de purificación de los lugares que los musulmanes habrían contaminado. Bueno, eso es fundamentalmente la diferenciación entre las ideas de cruzada y de reconquista. No sé si me quieren preguntar algo más. Yo había pensado muchas otras cosas, pero bueno, las dejamos aquí. Díganme ustedes si tienen algo que... Bueno, abrimos yo, profe, sí. Una ronda de preguntas. Sí, Dana es, ¿no?
Sí, profe, yo le quería hacer una consulta más que nada que me quedó como medio colgada la explicación. En la Reconquista entonces hay de fondo un ideal, si se quiere, político, territorial, y en la Cruzada es netamente religioso, según entendí. Predomina en uno o en otro, porque ambos tienen cosas en común. Y a veces los reyes cristianos invocan la cruzada para atraer guerreros a su causa, claro, guerreros que son europeos y a los cuales el criterio de reconquista tal vez no atrae. La cuestión es que hay sobre todo una contaminación del concepto de cruzada hacia la reconquista. Pero la reconquista, los reyes españoles la tratan de mantener como una causa más bien nacional, ¿no? Perfecto. Puesto que es la configuración de los reinos coetánea a esa lucha. Los castellanos se van formando como reino en todo ese periodo y el reino de León se defiende a duras penas de los castellanos también durante el mismo periodo, invocando la cruzada hacia el sur también. Es decir, que hay un deseo, ¿no es cierto?, de apropiarse nacionalmente de la reconquista como causa nacional. Y al mismo tiempo hacerlo ver como causa religiosa similar al de cruzada. Sí, no son conceptos puros por sí solos, digamos. No. Se los advierto porque si ustedes van a las crónicas van a encontrar que son invocados de una u otra forma. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Gracias, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me quedé muy enganchado con estas ideas de cruzada y reconquista y bueno, yo como trabajo historia colonial americana se me ocurría pensar cuál de estos dos modelos se corresponde más con lo que es la conquista de América, ¿no? Y también... Hay un trabajo que no está en la bibliografía, que es de Tamara Herzog, que habla, ¿no es cierto?, de esta relación entre reconquista y como es conquista americana. Es decir, lo que ella ve muchas veces en los españoles en América, a veces los ejemplos que dan para mí están un poquito traídos por los pelos, pero en gran parte tiene razón. Si los españoles, cuando vienen a América y fundan poblaciones, estas poblaciones muchas veces les fracasan. Y les fracasan porque las fundan en lugares que, de acuerdo con las técnicas del momento, o son insostenibles desde el punto de vista militar, o son insostenibles porque el territorio no da el sustento necesario para mantenerlas. Pero los españoles se empecinan una y otra vez, por lo menos discursivamente, para recuperar esos lugares e insistir en lo que ellos a veces llegan a llamar reconquista del lugar. Es decir, que tienen la idea, una idea que es mucho más compleja que esto que estoy diciendo, pero como que lo que han ocupado una vez originariamente ya es de ellos y lo tienen que recuperar. Sí. Esa es la idea básica de la reconquista. El trabajo de Tamara Herzog lo tenés, Víctor. Está en la bibliografía, profesora. Lo que pasa es que no ha tenido... bibliografía general. No ha tenido elección ese trabajo, pero a los americanistas les guste. Es nuestro punto de unión con ellos. Es el de, perdón, creo que lo elegí yo igual, el de la reconquista de población. Conquista y repoblación, exactamente. Sí. Bueno, ahí entonces voy a igual nos faltó todavía el problema de repoblación. Claro. Nosotros vamos por el de la reconquista por ahora.
Bueno, para mí el de repoblación tiene algunas cosas Son un aristas poco distintas. traídas de los pelos en este artículo, pero no está mal reflexionarlas. Me quedé pensando porque en algún no me acuerdo dónde, pero en algún lugar leí que el imperio americano, el imperio español, hispanoamericano, era un imperio no tan, que obviamente con un discurso de cruzada mediado, ¿no? Y también con un aspecto territorial, pero fundamentalmente había leído que era un imperio sobre las personas, sobre las almas, los cuerpos y las almas, ¿no? Así es. Y en ese sentido me preguntaba si podía encajar o sería un tercer tipo, considerando además la distancia temporal, ¿no? Y espacial. No, pero la reconquista es una conquista sobre los cuerpos y las almas también. Esto es indudable, pero no es propio solo de la reconquista. Si usted mira, todos los europeos pensaban en esos términos, porque la concepción de un territorio que llevara anejos una cierta cantidad de derechos, lo que para nosotros conlleva el derecho a la nacionalidad. Propiamente con los intereses territoriales, creo yo. ¿Proyectaste eso sobre un territorio? ¿Vos viste lo que lleva de superficie? Son 3 caudillos. 3 caudillos eran, sí. Nada más. Es decir, es un momento muy primitivo de esa monarquía. Claro. Yo lo extrapolo un poco con lo que hacían los reyes francos, por ejemplo, que claro. Uno unificaba, ganaba una guerra y después dividía los reinos entre los hijos, ¿viste? Clodoveo, por ejemplo, de Francia. Eso es lo que se llama reino patrimonial, que lo vemos bien clarito en esos reyes, pero después nos resulta más difícil con los Augsburgos, cuando se casaba una princesa y se llevaba, ¿no es cierto?, los derechos de un territorio, que pasaba al reino vecino, por ejemplo. Eso es monarquía patrimonial. Caudillaje, sí. Sí, pero sí, ese momento siempre me causó mucha curiosidad porque es incompatible también con el discurso hegemónico que bajaba desde la autoridad religiosa, por ejemplo. La lucha era contra el otro árabe, no contra alguien parecido a vos. El tema aparece también en la representación antropomórfica del reino. El rey es cabeza. Y el rey es corazón del reino, como ellos dicen. Es decir, el reino tiene razón de ser en tanto él une todas las partes y pedazos. Si él desaparece, las partes y pedazos no están unidas. Entonces los Sanchos no eran reyes, eran reyes en Navarra. Eran caudillos. Eran reyes de quienes los reconocían como reyes. Claro. Igual vamos a ver ello con el modelo militar de la monarquía, ¿bien? A través del trabajo de Víctor Muñoz. Vamos a ver ese problema encarado. Vamos a tratar de que Víctor Muñoz nos ilustre sobre ese trabajo. Bien, ahí queda bastante claro este modelo caudillesco. Eso es siglos después. Recordemos que tenemos 700 años de reconquista, claro, ¿no? son muchos siglos. Hay muchos modelos ahí. Y que cuando comienza son simples caudillos a los cuales llaman reyes, que era lo que los romanos llamaban reinos, y por eso aparecen denominando sus crónicas con el título de rex a ciertos caudillos. Eran de ciertas regiones. Los romanos tenían que trataban de designar por analogía,
lo que se parece a lo que nosotros conocemos por. Y bueno, esas denominaciones son bastante lábiles en ese sentido. Y hay que verlas cada uno en el momento en que se utiliza. Claro, por ejemplo, Fernán González, el señor de Castilla, digamos, al que le dan el linaje como señorío de Castilla después de conquistada Madrid, o Madrid, tenía tanto poder como un rey, digamos. Se pelea con el rey que le dio poder, digamos. Nunca los reyes designaban cortes ni nada por el estilo y les otorgaban un poder. Todo es lo contrario. El poder va hacia arriba. El rey designa conde a quien ya es poderoso. Esto está bien claro en cualquier crónica. A lo mejor el poder es visible con uno, pero el que ya había empezado a ser poderoso era su abuelo. A nosotros nos aparece inopinadamente porque no tenemos para reconstruir el jarrón más que un pedacito. En cambio, para ellos está claro que esas personas formaban un grupo de poder desde antes. Y era lo que el rey les reconocía finalmente. Ahora, si era adversario a él, el rey no le reconocía nada y trataba de combatirlo. Claro, reconocía el linaje, en realidad reconocía el linaje. Si podía, lo destruía, pero si no podía, lo reconocía. Las cosas eran así. El poder venía desde abajo hacia arriba en la realidad. Por eso, tanto el problema de los advenedizos, cada vez que el rey elegía un cortesano determinado para darle poder, saltaba media corte considerándolo advenedizo, favorito o cosas por el estilo. O cosas peores. Bueno, ¿alguna preguntita más? Víctor, hola. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta a la profesora María Inés. Sí. Hola, profesora, saludarla a todos y a todas. Muy interesante todo, muchas gracias por compartir un montón de cosas. Bueno, algo bien cortito. Dos cosas. Uno, cuando hablamos de sangre, hablamos de un discurso legal que está inscrito dentro de normas y reconocimientos legales como documentación. Eso es lo primero. Lo que invita a pensar también en este imperio de papel, que incluso en el caso de la colonia, como proceso en Chile hasta el siglo XVIII y en el máximo crecimiento poblacional de fundación de villas y ciudades, a eso del mediados del siglo XVIII, gran parte eran solamente documentación, no jamás declaran algunos vecinos de la capital de Santiago que ni siquiera había una piedra en las ciudades que estaban fundando. Entonces, me pasa eso como con la validación de la sangre. También hay un instrumento legal de fondo. Y por otro lado, leí el texto de Fernando Arias, Honor y Guerra, y resulta interesante poner en diálogo la producción cronística como soporte ideológico y su relación con la sacralización de la guerra y la violencia. Por un lado, como exponiendo la consolidación, por un lado, del problema de clase en torno a la privatización y a la propiedad de la tierra, de la mano con una monopolización de la violencia y un aparato legal también que está en constante funcionamiento y fortalecimiento, sobre todo en contextos de guerra y crisis, y que también carga con un conjunto simbólico que genera una distinción social permanente. Entonces, sin embargo,
el concepto de honor es súper interesante para problematizar el discurso político que hay en torno a la guerra y la violencia, sobre todo con esta relación legal, jurídica que hay en torno al ejercicio soberano, a la capacidad de poder, de ejercicio de poder y dominación en los territorios. Como bien decía, como problema territorial frente a este proceso. Entonces, lo que genera comunidades también agrícolas subalternas a las élites locales y desplazadas en un correlato narrativo de la dominación propuesto por la crónica misma. Entonces, invisibilizando también a un grupo importante subalterno, subalternizado y asimilado dentro de esta narrativa de poder. Entonces, no sé, creo que ahí hay una invitación interesante también para hablar de los que no están dentro de esta narrativa crónica o de la guerra caballeresca, sino que para abrir quizás debates interesantes sobre las resistencias que hay en torno a estos modelos no solamente narrativos, sino que procesos de territorialización en Europa, y lo podemos también, no sé, quizás conversar en el contexto latinoamericano. Gracias. Bien. ¿Usted qué me pregunta? Sí, las posibilidades de problematizar los sectores subalternos también dentro de este tipo de narrativas, porque finalmente hay una memoria que se construye desde una documentación que es altamente subjetivizada en contextos de correlación de poder, finalmente. Bueno, en primer lugar, una crónica es una versión. El problema de situar esa versión en un conjunto de otras versiones es fundamental. Es decir, ¿por quién? ¿Para qué se escribió? ¿No es cierto? ¿Y qué papel tienen más o menos esas personas dentro de un panorama más general? ¿Me entiende qué es lo que quiero decir? Eso es fundamental, porque lo que usted tiene es una hoja de un cuaderno entero que usted no tiene. De eso es lo que usted tiene que partir cuando habla de una crónica que va a utilizar. Tiene que rodearla de un montón de otra documentación, en lo posible divergente de ella. Ahora, los criterios generales del honor y de todo esto son sin duda los españoles. Ahora bien, yo creo que, por ejemplo, el derecho de sangre, de herencia, etcétera, etcétera, el primero que yo tomo son las partidas. Las partidas suelen darse como, ¿cómo le podría decir?, como información complementaria hasta el siglo XIX en todo el ámbito de lo que fue el Imperio Español. No quiere decir que sea lo único que tome, porque hay muchas diferencias locales. Pero por el otro lado, luego, el derecho de sangre es reconocido según la fuerza que tenga el padre o los padres o la familia para imponerlo. Me consta que hay muchísimos mestizos que pasaron por españoles de pura cepa y hay otros que no. Y ahí quedaron y fueron acusados y fueron blanco de todo tipo de ataques, ¿es cierto? Bueno, las fuerzas reales de los intereses en pugna son los que luego fuerzan a las teorías. Si usted me habla de clases subalternas en Chile, tengo que pensar que se trata sobre todo de mestizos o de indígenas. Los indígenas más difícil, pero me parece que mestizos así como en toda América, ¿no? Ajá. Entonces, depende de la fuerza del grupo español al cual pertenecían
cómo son recibidos y qué derechos se les reconocen o no. En cuanto a las leyes, para mí los juristas hacían gimnasia con las leyes. Las estiraban hasta donde necesitaban, o las recortaban por donde no les convenía. Y esto no es cosa desconocida para nosotros, de que nos vamos a quejar cuando sabemos que se hace ahora. Más aún en esa época. Pero el alcance en general era localizado. Una cosa era conseguir la razón en el sitio local, y otra cuando un pleito se trasladaba a una audiencia a miles de kilómetros, y no digo nada cuando va a parar a una chancillería en España. ¿Me entiende? Cada una de esas situaciones es diferente, y en cada caso hay que investigar dónde aterrizaba la causa y en manos de quiénes. Bien. Gracias. No. Estamos a 10 minutos de terminar. Le he pasado por chat la bibliografía que continúa. Así que... Dale mi mail, mi correo electrónico, Sí, sí, sí. para que me hagan las preguntas que quieran. Si quedó alguna o si consulta. quieren bibliografía sobre algún tema, tal vez para Moreno, Daniel Moreno. Bueno, ahí Gracias. le pasamos los datos después. Y bueno, la idea sería que sigamos en este reparto de lecturas, y la próxima clase vamos a ver este problema que es justamente la otra parte, ¿no? Repoblación, asentamiento y demás, y además de algunos elementos que tienen que ver con las tipologías que podemos encontrar en los espacios de frontera, para así acercarnos al término del cautiverio, un elemento esencial que nos va a depositar en aquello que es el eje que, digamos, en donde se juntan los dos planos de trabajo con la doctora Susana Aguirre. Quedamos abiertos. Cualquier duda, pregunta, yo ahora les escribo un mail con el mail de la doctora para que todos lo tengan, y cualquier duda o pregunta la pueden realizar, no hay ningún problema. La mandamos por escrito. ¿Alguna cosita más? No, profe, pero es una consulta que tiene que ver con la bibliografía. Yo elegí dos textos, se los mandé el miércoles pasado. Ahora tengo que volver a elegir de la lista que mandó recién, o como... Alguno más que complemente. La idea ya es entrar en la segunda parte. No hay ningún problema. La idea es ir avanzando con los textos en la medida que podamos. Después, por supuesto, tendrán su tiempo para el texto, después se relee, digamos, pero vamos así a tener una visión conjunta, porque cada uno eligió uno o dos textos diferentes. Perfecto, gracias. Bien, bueno, queríamos agradecerles a todos la paciencia, salió muy bien. Les prometo subir ahora a la página, digamos, un resumido de la exposición de la doctora, así como los videos cuando los termine de procesar. Me falta. Así que los saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo ahora te mando, Víctor, el primer video. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Muy bien.